Bienvenidos a Fe de Dudas. Este es nuestro primer episodio o episodio piloto. En esta ocasión entrevistamos a Tomás Reynosa, un ex dependiente de sustancias. Queremos conocer a través de su historia si es la fe la que influye a dejar este mundo o son otros factores. Acompáñanos a conocer esta gran historia. Bienvenido, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, gracias Todo a en Dios, todo bien, todo en orden, sí. Este es nuestro primer episodio y qué mejor manera de hacerlo que con la persona que eres. No pasa nada. Esto creo que va a quedar para la posteridad, porque en mi primer episodio, y creo que Dios alineó las cosas porque venir de tan lejos para ayudarme con este proyecto personal, creo que ha sido también plan divino. Plan divino, Sí. exactamente. Sí. Porque para toda nuestra audiencia, él no solo es pastor evangélico y la persona indicada para hablar acerca de este tema, sino que también es mi papá. Y creo Amén. que hay una larga historia, un gran historial, y esto puede volverse hasta emotivo en algún momento de la vida. Este podcast o este programa tiene como objetivo no demeritar el trabajo espiritual, Ok, no tiene como objetivo demeritar a ninguna iglesia ni ninguna denominación, pero sí poner en la cuerda floja ciertas creencias, dogmas, criterios que tienen las personas con el fin de que las cosas tengan la luz adecuada que tienen que tener. Uno de los graves problemas sociales, a mi criterio, son las drogas. sí, correcto. Tienen tienen influencia en la sociedad y están pasando muchas cosas en torno a ello. No, de hecho, no hace mucho estuvimos en un centro de rehabilitación con muchas personas que están siendo codependientes. Una de las cosas que me impulsó a que fueses nuestro primer invitado y tocar este tema es que también lo viviste en carne propia. Correcto. El tema de la drogadicción. Para iniciar, Exactamente. ¿cómo fue que entraste al mundo de las drogas? Partiendo desde ahí. Ok, entré al mundo de las drogas eh, por por un proceso que viví de la niñez, Okay. por el ambiente familiar en el que yo me movía, ¿sí? Uh-huh. En este caso, pues, ambiente de padres, Okay. donde realmente desde pequeño lo que siempre vi entre mi padre y mi madre era alcohol, ¿sí? Okay. Drogas. Había mucha presencia de alcohol. ¿Ambos eran alcohólicos? Okay. Los dos alcohólicos. Entonces yo era el último de todos mis hermanos y entonces ¿Cuántos hermanos son en total? realmente cuatro vivos, éramos seis, pero Eran ya seis dos partieron los dos primeros partieron pequeños. pequeños. De ahí nos quedamos ya cuatro, tres señoritas y mi persona. Sos en todo caso el último. Soy el último. ¿Y los otros dos eran después de vos No, o eran los primero? primeros. Ah, eran primero. El primero era varón, Uh-huh. la segunda era una hembra y luego Uh-huh. siguieron las otras Otras tres. tres hembras y sos el último. Y yo soy el En último. todo caso hubiese sido el último hijo. Exactamente, Okay. el último hijo, sí. Okay. Entonces hubo una separación Uh-huh. entre mi padre y mi madre, entonces mi madre se queda con los hijos, con los cuatro, Uh-huh. porque los dos ya habían muerto. Entonces, pues a ella le costó, una persona bastante pobre, Okay. bastante pobre económicamente y pobre prácticamente ¿Académicamente? académicamente. Entonces Okay. ella pues tuvo que quedarse sola y ya con ese vicio. Cuando yo tuve conciencia de mi edad, pues yo siempre vi alcoholismo. Desde tu Parte uso de ella. razón, siempre viviste en un mundo Siempre, lleno de alcohol. siempre. Desde Okay. que yo me di cuenta, porque ella consiguió una pareja Okay. y esa pareja le enseñó a consumir el alcohol a Alcohol. ella. No con mi padre. Okay. Exacto. Dentro de este marco del alcoholismo, ¿habían otras clases de sustancias, otros estupefacientes, drogas recreativas, algo más? Fíjate que realmente ¿O no lo no recuerdas? tuve pruebas de que mi madre consumía drogas. Uh-huh. Sí, mi padre sí consumía drogas. Él Okay. sí consumía cocaína, marihuana, pastillas que les dicen, Uh-huh. alucinógenas. Uh-huh. Entonces él sí. Okay. Mi madre sí nunca me di cuenta que consumía drogas, solo mi padre drogas y alcohol, bebida embriagante. Esto de uso de razón de las drogas en tu casa, ¿te tocaba convivir con tu papá o con tu mamá en diferentes ocasiones? ¿Lo veías, convivías con tu papá en algún momento de la niñez? ¿Lo veías a menudo, los fines de semana? ¿O cuál era tu relación con él? Fíjate que él apareció quizás cuando yo tenía unos 7 años Ah, okay. en nuestra vida, ¿sí? Ahí apareció él, es la figura paternal, pero en esa época cuando él aparece, pues
ahí sí comienzo a ver la convivencia entre ellos, que ya no eran marido y mujer, pero sí tenían ese afinamiento de alcoholismo. O sea, los dos tomaban juntos. Okay. Sí, correcto. De partida siempre alcohol, aunque no estuviesen juntos. Siempre de partida. Okay. Bueno, no sé si te puedo contar una anécdota pequeña. Claro. Yo iba contento, íbamos en la calle. Mi padre nunca me ha regalado un peso. Y ese día iba con mi mamá juntos los dos, yo iba delante de ellos. Veo que mi padre se saca, me recuerdo la cantidad, 2.50 de colón, era la moneda antes en El Salvador. Y solo me dicen mi nombre, yo volteo a ver y me la dan, los 2.50. Okay. Y yo me alegré, dije, wow, mi papá me dio 2.50 porque nunca había recibido nada. Y yo contento, y me dice, no, si es para que los vayas a traer una pacha de guaro. Okay. Una deuda tremenda. Y me sentí avergonzado, sí, claro, pues, claro. Y la alegría se convirtió en tristeza. Sí. Claro, exacto. Creciste en un ambiente en el que ya pues nuestras heridas han sido sanadas de hace mucho tiempo. Claro. Pero de alguna manera replicaste eso también para con tus hijos en algún momento. Porque a mí me mandabas también por alcohol cuando estábamos pequeños. Exactamente. Entonces, de alguna manera, exacto, de alguna manera se replica. Eso lo podemos ver más adelante, pero sí, de alguna manera me hiciste recordar ese momento. Sí, como cuando uno no está listo o no tiene la capacidad o las herramientas emocionales, como que replica las conductas y las sigue heredando a las futuras generaciones de alguna manera. Un némesis. Sí, se vuelve como una rueda y vuelve exactamente. A pasar. Un círculo vicioso. Sí. A veces ignorar la historia hace que juzguemos o analicemos a las personas desde nuestra postura sin pensar cuál es su historia. Lo pasado. Okay. Eso estamos hablando de cuando tenías que 7 años. 7 año, 7 años aproximadamente, sí. Okay. Ahí viví esa experiencia con ellos y sí los vi tomar juntos. Okay. Pues siempre estaba el alcohol de por medio. Esto, ¿en qué momento llegó? ¿Cuál fue la primera? Me imagino que entró por el alcohol, tu mundo en las sustancias. Inició por el alcohol, el cigarro. ¿Qué fue lo primero que llegó a tu vida? Fíjate que lo primero que llegó a mi vida, tenía 10 años. Fue el cigarro. Okay. El cigarro. Nos reuníamos con gente adulta. Y hay una persona ahí, nosotros, mis hermanas y mi persona, mi mamá trabajaba, bueno, andaba trabajando. Entonces nosotros reuníamos con ellos y ese muchacho nos comenzó, ellos fumaban todos. Y ahí, no, fumen cigarros y no pasa nada, el cigarro es inofensivo. Y el cigarro es inofensivo. Y pues de esa edad, pues mis hermanas, yo veía a mi hermana que lo agarraron y agarré yo el cigarro. Entonces, eso fue el primer contacto que yo hice con lo que es vicio, digámosle así. Sí. Y de ahí, pues, de ese proceso, pues, esas mismas personas también nos ofrecían... ¿Marihuana? No, alcohol, aguardiente. Ahí probé por primera vez el aguardiente con ellos. ¿En algún momento eso te indicó, te gustó? ¿Sentiste... ¿Cuál fue la primera reacción a la hora de probar por primera vez el alcohol? Fíjate que la reacción realmente no me gustó. Okay. Por el sabor, por lo amargo, por todo lo que tú quieras, porque le quema a uno la boca a un niño de 10 años. A mí me quemó. Realmente no fue agradable. No. O sea, no fue agradable, pero no me impactó como decir qué rico esto, lo voy a volver a hacer. Y así, pero esa fue la primera ocasión en esa edad con nuestras hermanas, nuestra familia, que yo probé el alcohol. Esa fue la primera. Sí. Ahora, ¿cuándo ya te das cuenta de que ya eres dependiente de algún tipo, ya sea alcohol o otro tipo de sustancia? Porque en esta línea de tiempo pasaron cosas. Sí, correcto. Entonces, algo te fue llevando a esto, me imagino que abandono, ausencia de padres, maltrato en la familia, algo te fue inclinando, las amistades. Fíjate que fueron las amistades, pero no de parte mía, porque de esa vez que nosotros probamos alcohol, en mi casa llegaba un familiar el que era mi padrastro. Y ese varón, sí llevaba su droga, o sea, consumía con mi padrastro, mi madre, casi todos los 2 veces por semana consumía. Ahí sí había cerveza, había aguardiente, había de todo. Inclusive yo lo vi fumando droga y todo, entonces ahí comenzó sí ya una atmósfera donde era de casi todos los fines de semana, siempre alcoholizado desde la mañana hasta en la tarde, el cigarro, aquel era drogo, y todo, entonces
sí ya en mi ambiente ya no fue aquel poquito de alcohol. Entonces eso ya fui viendo más fuerte Ok, ya en el hogar y cuando ellos estaban tomando, ya la curiosidad ok, ya comenzó y ya nos familiarizábamos, inclusive mis hermanas se familiarizaban con las botellas de cerveza, porque había todo. Y aparte de eso, este señor, cuando mi madre o que mandaban a comprar el aguardiente, él me llevaba en su moto. Lo mismo que hizo mi papá, fíjate cómo, qué raro. Lo mismo que hizo mi papá y mi mamá, después lo hizo mi madre. ok, Y me mandaba con este varón a los supermercados, le hice en El Salvador, a comprar las botellas. Yo se las llevaba en la moto ok. atrás. Entonces ahí sí fue ya hubo más contacto. Dijiste una palabra que creo que es el punto de partida de todo esto, que es que te empezaste a familiarizar con Sí, estas cosas, familiarizarte, o sí, sea, se empezó a volver algo cotidiano, o sea, cotidiano. ya no es algo que cualquiera desde afuera lo puede ver mal, pero para tu contexto, para tu familia, para tus hermanas, ya era algo del día a día. Día a día. Entonces, partiendo desde ahí, por eso es la razón de ser de esto, porque hasta qué punto esto es un problema social, Ujú. un problema de carácter social, familiar, que nace en el núcleo de la familia, y Exactamente. cuándo se puede demonizar y abordarlo de una manera incorrecta. Ujú. Porque puede la iglesia o las instituciones religiosas abordarlo desde el punto de vista espiritual, Ujú. cuando tiene una connotación totalmente diferente, cuando tiene que Exacto, ver con el desquebrajamiento de la familia, exacto, cuando tiene que ver con cómo la familia se hizo pedazos y exacto. cómo se empezaron a juntar con las personas incorrectas. Ey, Más que un problema espiritual como tal, que un demonio venga e insista en que una persona beba o tome, son las decisiones socioeconómicas y sociales que nos llevan a este tipo de cosas, porque lo dijiste, fue una cuestión familiar que se empezó a hacer ya algo del día a día. se fue Así, se fue ¿cómo se llama? Se fue formando, acrecentando. Ajá. se acrecentó, se fue formando, fue creciendo Ujú. ese ámbito social. Ok. No era nada bueno, todo era malo. Exactamente. Entonces yo, eso me convenció, como los tomábamos los poquitos de cerveza y Ujú. salíamos corriendo que no los vieran, Ujú. pero eso fue acrecentándolos, Exacto. la sed. Ujú. Ya no era extraño una botella Ujú. de cerveza en este Exactamente. caso, porque realmente lo que me llamó la atención a mí, que casi me gustó más la cerveza, Ujú. porque es como que lo que más abundaba en la mesa, Ok. fíjate. Ujú. Y el aguardiente casi no, yo Ujú. casi no, cuando me enredé y me revolcó el vicio, Ujú. realmente casi era más cervecero. Ok. Y yo creo que por ahí venía. Sí, claro. Sí, Entonces, partiendo de esta premisa, porque viéndolo desde ahí es analizar un contexto, tu contexto familiar. es correcto. Entonces, se puede llegar a pensar que una persona alcohólica, cuando ya Ujú. lo ves en los veintitantos, treinta y tantos, que está sumergido en el alcohol y que no lo puede dejar, se puede ver como que una persona con falta de voluntad, que no tiene amor propio, que no tiene amor por su familia, pero su contexto dice otra cosa. O Ujú. sea, es algo que creció, o sea, como un chip que le metieron desde Desde pequeñito. pequeño. Desde muy joven, esto era muy familiar para vos. No era, ese era tu contexto, era tu realidad, no había otra cosa. No había otra cosa. Bueno, faltaba la comida, pero no No, no no lo, la droga ni la bebida embriagante. Ok, bueno, ahora sabemos que entró a través de las bebidas alcohólicas. Sí, sí, ¿Cómo sí. fue evolucionando esta situación? Ok, como comencé a consumir más Ujú. en esos momentos con las reuniones que ellos hacían, Ujú. pero los trasladamos a otra colonia, Ujú. que era ahí compraron un terreno, hicieron su casa, mi padrastro y mi mamá, y ahí como que en el mismo proceso del alcoholismo, porque entonces no había consumido drogas, solo el cigarro y el alcohol, en esa colonia, como mi mamá siguió tomando, ahí sí yo me le salí de las manos. Entonces estaba más en la calle. Ok. Ya que te estoy diciendo, 12 14 años, yo estaba más en la calle. Y donde reventó oficialmente, creo yo que ahí fue un 31 de diciembre, un 24 de diciembre. Ujú. Como yo vi a mi familia borracha, en Ujú. caso mi madre, mi padrastro, no te puedo decir mis hermanas, no me recuerdo bien, pero yo ya tenía mis amiguitos. Ujú. Y esos amiguitos esa noche pues llenaron botellas, vasos de vidrio Ujú. y nos echaron, ahí sí que aguardiente. Ok. Y todos ahí en la alegría, me tomé el vaso y esa fue mi primer borrachera. Ok. Porque ya bien borracho de 2, 3 vasos, pero Ujú. vasos grandes, entonces hacían bailes en las colonias. Ok. Entonces yo me fui a meter a un baile
y por casualidad estaba mi mamá y me vio con los pies por un lado para otro. Y fue la primera vez que mi madre me vio ebrio oficialmente, Ok. porque si era, andaba Ya ebrio. estaba bajo. Entonces, Estaba etílico. desde ese día, mi mamá ya no me pudo decir nada. Ok. Entonces, ahí me solté. Ok. Y después del alcohol, entonces ya los amiguitos ya no era el solo alcohol. Ok. Comenzamos esos amigos a consumir ya la marihuana. Ahí entró la marihuana. Después 14 años. de 14 años, pero quizás lo que explotó fue esa embriaguez que me puse con fuerza, porque me decían que para que me pasara la borrachera tenía que fumar marihuana. Ok. Entonces ahí consumimos y ahí comenzamos a crecer. Luego de la marihuana, en esta línea de tiempo. Comenzó el polvo, Ok. la cocaína, o sea, todo fue, podemos usar la palabra evolución, pero Sí. realmente si Es nosotros vemos involución. otro concepto es involución, Sí, sí, claro. no es evolución, pero ahí comenzó eso a crecer, a atraparme. Ok. Y todo fue una cadena, porque como yo ya me gustaba la droga y no trabajaba, Ujú. no trabajaba, lastimosamente. Yo creo que algo que me afectó también fue que a mí me quitaron el estudio. Ok. A mí solo me dieron séptimo grado y me dijeron que mi padrastro y mi madre que ya no había estudio para mí. Entonces, no estudio y ya me le había salido de las manos a mi madre, Ujú. no ni siquiera iba a aprender oficio. Sí. Entonces tenía que andar de vago en la calle Ok. haciendo otras cosas, porque ahí entró para consumir droga y el alcohol entró el ladronismo. Sí. Tenía que Sí, robar. claro, de alguna manera tiene que mantenerse. Tenía que mantener Sí. el vicio, o sea, Ok. ya comenzaba a ser vicioso, ¿me entiendes? Un Sí. paso más diferente a tomarlo, Sí. a ya tenerlo adentro. Entonces ahí sí ya comencé yo a desesperarme y quizás a la primera persona que le robé para consumir droga y alcohol fue a mi madre. Ok. Pero volvemos a todo esto, es un contexto. O Exactamente. sea, hay una base, hay un punto de partida desde que comenzó a cómo fue evolucionando. Ujú. Y las mismas personas que te metieron en este mundo son las que al final, para ellos mismos es contraproducente al Correcto. final del día. Eh, de todos los tipos de estupefacientes que hay, drogas recreativas y demás, todas pueden estar en la lista de lo que consumiste, lo que Sí, probaste, todas. todas. La verdad que yo digo, cuando he testificado, digo que solo las que no sean, Los que no se han inventado. las últimas no las he Ah, ok. consumido, pero las que ya estaban en mi época, bueno, poníamos una mesa, ya cuando ya estaba Ujú. oficialmente adicto, ya, Ujú. en la mesa poníamos hasta 3, 4, 5 clases de drogas, Ok. acompañados de la cerveza y el alcohol. No Ujú. sé si te las puedo mencionar. Sí, sí. Como quiera después lo muteamos y... Ok, marihuana, cocaína, pastillas, pastas que le decíamos nosotros, Ujú. la diazepam, la Roginol, Vespara, algo así se llamaba, hongos alucinógenos que íbamos a traer a los ríos, Ujú. y todo eso poníamos en una mesa, Ok. y todo lo consumíamos. ¿De qué edad estamos hablando? Ya estamos hablando, hijo, de unos 16, 17 años. Sí, muy joven todavía. Sí, muy joven ya, pero ya estábamos bien metidos en la droga. Mucho, mucho. Mucho. Ya no había... Voluntad. ¿Ah, sí? No, ya no había voluntad ni de trabajar, porque Sí. quiero decir también, Ujú. agregar algo que cuando nosotros caemos en la droga, perdemos la voluntad Sí. de trabajar, de hacer algo positivo. Sí. Nuestra mente, nuestra voluntad es solo droga. Droga, borracheras y todo. Y por lógico, pues tenemos que ver cómo se consigue ese billete. Sí, de alguna manera. Delinquiendo al final. Delinquiendo, es Sí. la palabra, delinquiendo. Sí. Entonces nos comenzamos a delinquir para poder consumir esa droga. Estamos hablando a los 17 años. Sí, Sí. ya 16, 17 años comencé ya a lo que es delinquir con mis amigos Ok. para consumir esa droga y pues ya mi madre sufría donde veía Sí. el resultado Sí. Sí, de lo porque que se de sembraba. lo que se sembraba Exacto, a del los ambiente. 7, 8 años. Sí. Exactamente. En este proceso de darte cuenta, porque hay un punto en el que me imagino que ya sabes que sos drogadicto, ya sabes que Sí. estás metido en el mundo de esto. En algún punto antes de formar una familia, nace la idea de dejarlo, de querer cambiar, de mejorar, o ese mundo se te mete tanto en el corazón y en la mente que ese es todo eso es todo lo que conoces. Muy buena pregunta. Fíjate de que no. Cuando me haces esa pregunta me viene a la memoria tu mamá, Ujú. mi esposa. Yo me iba a casar con ella, pero en lugar de dejarla, mejor lo hacía oculto, Ok. porque ella no se daba cuenta lo que yo era todavía un año de casado. Ujú. Entonces yo consumía droga escondida de ella.
Tal vez no tanto el aguardiente y la cerveza, pero sí la droga sí la consumía. O sea que fuiste novio de mi mamá sin que ella supiera que consumías. Con tu mamá fuimos 6 años de novios. Y no sé. Nunca supo ella que yo consumía droga. Punto a favor para ella. Punto a favor, así no. Ella era muy humilde, ignoraba mucho lo que es ese mundo. Claro, sí. Y como gracias a Dios vivió tal vez otro mundo diferente. Uh-huh. ¿Sí? Aunque tengo entendido que su papá también era alcohólico, ¿sí? Sí. Pero quienes le decían ahí eran los compañeros de trabajo, Uh-huh. porque yo le iba a esperar a su trabajo y afuera consumía droga. Okay. Y ahí habían drogos adentro. Uh-huh. Y le decían, ¿aquel consume droga? No, le decía. Uh-huh. Entonces, porque ella desconocía eso. Pero no fue que yo quise cambiar o dejarla, sino que ocultarla. Sí. O sea, fui un drogadicto oculto ya con ella. Con ella nada más. Okay. Sí. Cuando llegamos nosotros, o yo al principio, Ajá. Como tu hijo, ¿qué edad tenías cuando yo nací? 23 años. 23 años tenías. 23 años. Al nacer yo, ¿tuviste alguna idea de decir, ya no quiero esto? No, estaba más metido. Estaba más metido. Estaba más metido que... Ahí sí ya no la podía controlar. Sí trabajaba, Uh-huh. porque cuando me casé con tu mamá nos fuimos para la capital. Uh-huh. Y comencé a trabajar en la construcción. Uh-huh. Abrirme paso en la construcción y aprender la construcción, imagínate. A los 20 y tantos. A los 23 años, a comenzar a construir, a aprender a ganarme la vida por medio de la albañilería. Entonces, se me abrieron las puertas. Pero tanto agarraba dinero que consumía mucho. Mucho. O sea, creo que fíjate que es muy buena reflexión, porque creo que esa etapa fue la más dura para mí. Okay. Fue donde más me metí realmente. Ya nadie me podía decir nada. Sí. Yo ya era cabeza de una familia, ¿sí? Ya mis padres, o sea, mi madre mejor, bueno, estaba vivo todavía mi padre, que nadie de ellos me decía nada. Uh-huh. Es más, inclusive llegó un momento que yo consumía con mi mamá cerveza, sí. Yo la invitaba a ella, okay. Porque tenía dinero, pero no, era peor. Uh-huh. Esa etapa de la vida cuando tú llegaste, eso fue más peor. Uh-huh. Tenía trabajo, tenía hasta 2 trabajos, 3 trabajos, mandaba gente a trabajar, pero cuando más agarraba billetes, más consumía. Y ahí sí, ya más fuerte, ahí ya no eran poquitos, ya compraba 1 onza solo para mí de marihuana, compraba los toques de cocaína. Y bueno, todos los días. No había un día que yo estuviera sobrio. Okay. Todos los días drogado. Y bueno, eso. ¿Te trajo problemas a la casa en algún momento con mi mamá? Sí, claro, me trajo muchos problemas, porque pues ella no vivía, no sabía de ese mundo. Uh-huh. Y pues ella comenzó a sufrir de ver a su esposo, pues no un hombre sobrio, un hombre drogo, que realmente creo que esto va a servir de reflexión para muchos, que los que toman, uh-huh. Los que consumen droga, y que uno llegaba a querer tener intimidad o besar a la esposa y ellos te rechazaban por el mal olor, pero uno, como anda todo droga, dice no me quieren, y qué sé yo, problemas. Entonces sí fue un problema serio. Yo creo que esa etapa fue la que más sufrió tu mamá. Sí. Esa etapa, la de la drogadicción, alcoholismo, porque yo ya no me llevaba solo con muchachos. Uh-huh. Ya era otros niveles más fuertes, uh-huh. Más fuertes de gente que movía. Sí, pero obviamente en ese mundo pues te vas enrollando, aunque no quieras. Crimen organizado. Sí, ya vas conociendo más personas que están más fuerte en otros niveles. Sí, entonces, sí, claro. aún quizás la droga me llevó a esos niveles. Uh-huh. Niveles fuertes, o sea, niveles fuertes de que ya la policía ya sabía que nosotros cometíamos muchos delitos. Uh-huh. O sea, ya no fui a robar para comprarme un puro de marihuana. Uh-huh. Ya eran otros niveles. A pesar que trabajaba, uh-huh. Pero pues ya tenía doble vida. Sí, claro. ¿Me entiendes? Ahora, somos 5. Ajá. Somos 5 hermanos. Somos 5 tus hijos. Yo recuerdo muy poco de verte consumir. La verdad no recuerdo ni la marihuana, ni ningún otro estupefaciente. Pero sí recuerdo, y creo que no sé qué tanto lo puedes corroborar, que fue, no sé, tu punto más álgido y al mismo tiempo el tocar piso. No sé cómo funciona este mundo, pero llegaste incluso a oler pega. Upa. Eso sí lo recuerdo yo. Exacto. Lo que pasa de que
Yo igual, yo me recuerdo que yo muchas veces te llevaba a trabajar, estaba bien pequeñito, y te enseñaba herramientas. Cuando tú te dormías, yo consumía droga para seguir trabajando en la albañilería. Pero llegó el momento de la cúspide de droga, donde ya no te puedes controlar y todo tiene baja, todo lo que sube tiene que bajar. Yo bajo en trabajo, la gente ya no me daba trabajo, la gente desconfiaba de mí porque llegó un momento que ya no entregaba los trabajos, me agarraba el dinero y los trabajos quedaban inconclusos. Entonces yo comencé a cerrarme puertas en la zona de la capital de El Salvador. Entonces, y los amigos, que con los que delinquíamos en unos niveles muy altos, ¿verdad? Comenzaron a abandonarse, otros morían, otros los abandonaban. Entonces aquel que consumía poco de cocaína, marihuana y que tenía plata y todo, llegó un momento que ya no. Y yo tenía que consumir, yo estaba adicto ya. O sea, entonces la etapa más fuerte de mi vida, después de estar quizás no en la cúspide, pero un momento muy, muy fuerte de la droga, llegué a caer tanto que no tenía ni para comer. Y entonces la única salida para que yo mantenerme drogo fue el pegamento de zapato. Esa fue la droga, la última que yo consumía, sí, ¿verdad? Aparte de la marihuana, pero ya la marihuana me costaba encontrarla. Sí, sí, sí. Pero sí la consumía, pero más que todo caí lo último de arriba hacia abajo al pegamento de zapato. Entonces, yo me recuerdo que yo siempre le ponía negocios a tu mamá. Cuando yo trabajaba le decía, vende leña, vende tortillas, pon esta tienda, tal vez te acuerdas de unas tienditas que teníamos, vendíamos leña también y tortillas. Sí. Entonces, pero como yo ya había pegado el bajón, ya estaba tirado en el suelo, le quitaba de la ganancia, le quitaba ya para ir a comprar mi bote de pega. Sí. Y eso es lo que yo consumía, porque es lo único que tenía. Prácticamente y creo que la mayoría de personas que tienen algún tipo de dependencia a los estupefacientes, es como desprenderse de la realidad de alguna manera. O sea, necesitan a fuerzas estar bajo los efectos para desprenderse de la realidad. O sea, te urge salir corriendo tras ellos. Mencionaste al principio que pierden la voluntad. O sea, sí, no tenía voluntad de ningún tipo. Siempre había que estar bajo los efectos de algún estupefaciente. Fíjate que aparte de perder la voluntad, los salimos de la realidad. Okay. Ya no existimos. Por lo menos, un ejemplo, un día yo iba pasando, fíjate cómo llegué, hasta dónde me llevó la droga y el alcohol y la cerveza, porque todo iba junto. Que un día estaba un predicador en una cancha predicando y yo me quedé parado. Entonces me estaba haciendo el llamado para que yo aceptara a Cristo, reconciliara. Él solo hizo el llamado a mí. Y sabes, mira cómo yo había salido ya de la realidad. Y yo dije, me está haciendo un llamado cuando yo ya estoy muerto. Okay. O sea, yo pensé que yo ya estaba muerto así. Y dije, ¿por qué no me hizo el llamado cuando yo estaba vivo? Y decía, me recuerdo cuando me tiraron una granada y ahí morí yo. O sea, según yo el espíritu andaba. Mira hasta dónde lleva lo que es la droga. Okay. Yo estaba fuera de la realidad. Sí, o sea, no solo la voluntad. A mí me toca mucho emotivamente porque yo pienso en tu contexto de niño. Exacto. O sea, ahorita que me lo estás contando, yo me voy hasta tus 7 años rodeado de alcoholismo, de maltrato, me imagino, de parte de tu familia, de tus hermanas, de tu mamá, o sea, de maltrato físico, emocional. Eje financiero. Sí, me imagino yo de niño de 7 años sin juguetes, sin ropa, sin cariño, sin afecto. Entonces como que el niño busca como un refugio, una salida, y venís arrastrando yo no quiero este contexto, o sea, no quiero estar aquí. O sea, como que te escapas de la realidad y eso lo arrastras a tus 20, 30 años si no trabajas en vos mismo. Y constantemente, yo nunca consumí estupefacientes, pero me imagino yo que es irse de la realidad porque la realidad apesta. Sí, o sea, prácticamente otra puerta. Ajá, prácticamente es eso. O sea, es tu niño interior no sano que busca una salida alterna. Sí, porque fíjate de que lo que tú dices de la niñez, yo creo que todo eso me llevó lo que yo viví me llevó a todo eso. Entonces, me llevó a ese recuerdo de que yo del último era el que menos tenía. O sea, cuando entregaban algo para mis hermanas, uy, si está decían. Okay. O sea, yo era el último para todo. Yo me iba a mi escuela sin comer, en la mediodía, yo estudiaba en la tarde, me iba sin comer,
caminaba unas 20 cuadras, si no más, a las 12:30, 1 del mediodía, descalzo, con un short, porque hasta para ahí alcanzaba solo el short. Y mi padrastro era zapatero. Okay. Y yo descalzo para mi escuela con un cuaderno, sin desayuno, sin almorzar, sin un peso en mi bolsa. Y así me iba. Entonces, cuando ya me calentaba los pies, yo me ponía a la sombra de un techo para esperar eso y seguir para mi escuela. Entonces, todo eso, yo me acuerdo de eso, cuando eran los 24, 31, mi madre le compraba a mis hermanas. Y por último se acordaba, Antonio, pum. Que sea una camisa, comprémosla. Por eso me impactó a mí, y yo crecí donde yo no creo en los cumpleaños, yo no creo en ni una fiesta de esa, porque digo, no, o sea, lo que yo viví, ¿me entiendes? Sí. Eso me impactó realmente. Claro, o sea, ese niño no sano, por mucho que quieran vender la idea de que no, que el niño no sana, que no sé qué, o sea, uno lo arrastra. Sí. O sea, porque venías escapando de la realidad, llegas a los 30 escapando de la realidad, llegas a los 40 escapando de la realidad, si no sanás en ese punto. Ahora, llegaste a tocar fondo, Sí, tocar piso sí, con sí. a oler pegamento de zapatos. Sí, eso fue ahí fue toque fondo. Ok, ahora, sos pastor evangélico actualmente. Gracias a Dios. Sí. Pero hay un punto donde antes de ser pastor evangélico, porque yo no te recuerdo con estupefacientes, ¿en qué momento dejaste esto? Okay. ¿Fue un trabajo espiritual? ¿Fue una fuerza de voluntad? ¿Tu cuerpo se rindió? ¿En qué momento, si fue paulatino, una droga después de la otra? ¿Cuál fue la primera que dejaste? Fíjate de que no fue un trabajo espiritual, si lo referimos a que fue una iglesia que llegó a impactar a mi vida, no. Realmente llegó un cansancio, porque ya tu mamá ya me estaba, ya prácticamente se había quebrado ese matrimonio. Entonces yo dije, no, y aquí ya estoy solo. Ya habíamos perdido la casa por deudas. Entonces yo me sentí solo y dije, esto se quebró. Pero llegó un momento que no fue la iglesia. Ahora yo lo entiendo, quizás voy a agregar eso. Yo lo entiendo por ahora como pastor evangélico, como dices, que todo todo estaba predestinado de parte de Dios. Por lo que dice Lamentaciones capítulo 3. Yo lo he leído y de ahí me baso yo, lo que viví. Pero realmente haber dejado la droga fue un impacto, como el impacto que me sucedió de pequeño, que lo fui llevando. Mira, 2 impactos muy fuertes. Uno para mal, pero el otro impacto fue para bien. Porque me recuerdo lo que es la droga. Yo había fumado marihuana ese día. Ya estaba mi segundo hijo, Edwin, tu segundo hermano. Y yo había dejado tirado un poco de lo que quedaba ahí de marihuana. Tocaron la puerta y llegaron 2 testigos de Jehová. Y yo siempre los he recibido, platiqué con ellos y todo. Estábamos ahí en una charla muy amena cuando se acerca mi hijo Edwin. Y me entrega el residuo del poco de marihuana. La colilla. Y me dice, papi, esto es tuyo, en su idioma, ¿verdad? Esto es tuyo, delante del testigo de Jehová. Cuando ellos me ven y yo veo, me cayó una vergüenza, pero vergüenza. Y me les quedé viendo. Y sabes, y de repente él me remacha con que no me lo da, sino que lo huele. Qué yico esto, dijo, me gusta. Cuando dijo eso él, dije, en mi mente, huela, dije yo, le gusta, chiquitito. Uy, dije yo, este va a ser drogo si yo no dejo esto. ¿Desde ese momento? Ahí me impactó. Y de ahí comencé ya a prometerle a Dios de que yo no iba a seguir consumiendo droga porque no quería dejar un legado de drogadictos detrás de mí, que en este caso ustedes y mis hijas. Ahora, ahí hay una... Bueno, no soy psicólogo, pero siento que hay algo que rescatar muy importante. Porque normalmente se cree que una persona dependiente de los estupefacientes podría ser una persona mala, pero hablaste acerca de culpa, de vergüenza. O sea, nunca has sido una mala persona, porque una persona que no siente culpa, que no siente vergüenza, que no se quiebra, pues sí se puede considerar una mala persona, pero no sos esa persona. O sea, sentiste una emoción muy loable, muy buena. O sea, esa es una muy buena emoción, sentir vergüenza. Yo quiero agregar eso, lo que estás reflexionando. Fíjate que cuando yo cometía los delitos que cometí más por la droga, por el alcohol,
y consumía droga, yo lloraba a solas, Okay. así. Y yo me revisaba mi corazón y yo hablaba con Dios, o sea, yo hablaba con él, le decía, porque lo conocí desde pequeño, ¿va? Le decía, ¿por qué hago esto? Okay. Yo me reflexionaba, ¿por qué hago esto? Yo no me considero malo, no sé por qué he pasado en esto. O sea, no sé por qué yo decía, ¿por qué estoy pasando todo este problema si yo sé que yo no soy malo? Yo soy una persona buena. Y un día me lo corroboró tu mamá cuando un día llegó mi madre y encontró a tu mamá golpeada por la droga que yo había consumido. Y ella le dijo que ella no quería que ella estuviera conmigo. Mi madre se puso al lado de Margarita. Sí. Y le dijo, imagínate, le dice, déjelo, usted no se merece este tipo. Y todavía le dice a mi madre, si quiere lo matamos a este desgraciado. Sí, me acuerdo de eso. Sí. Y entonces, ¿cuál fue la reacción? Margarita le dijo, no, doña Mari, yo conozco a Tomás y Tomás no es malo. Te toca eso. Sí. 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 Porque no sos mala persona. No. Entonces, lo que me toca es de que ella sí me conocía. Sí. O sea, sí sabía quién era. Sí. Entonces, Sí, porque ella tenía una versión tuya que no todo el mundo tenía. no. O sea, mi Solo ella. mamá tenía una versión tuya de la intimidad, de la amistad, del noviazgo, de los rasgos que alguna vez le mostraste a ella de romántico, de buena persona, de novio, porque 6 años de novio es bastante tiempo. Entonces, de respetarla, me imagino, de respetarla físicamente a ella, de no tocarla o insistirle de más para tener intimidad. No. O sea, ella conocía al niño Tomás, Exacto. que no era una mala persona. No. O sea, y mi abuela, mamá mía, conocía lo que ella en algún momento, y con todo respeto a mamá mía, que en paz descanse, que había sembrado o impulsado en algún momento. O sea, ella tenía una versión tuya. Mamá mía tenía una versión tuya y mi mamá tenía otra versión. O sea, conociendo las dos cartas, los dos lados de la misma carta, los dos lados de la misma moneda. Pero lo veo desde este punto de vista porque normalmente se puede llegar a pensar o tener este criterio. Yo lo pensé mucho tiempo. Bueno, lo hemos hablado nosotros muchísimas veces, que yo pensé durante mucho tiempo que eres un monstruo, que eres una mala persona. Ahora, Exacto. crecer para mí, ser padre, me enseñó de que realmente no es así. O sea, porque tenemos somos seres humanos y a mí me gusta pensar que nosotros somos un cúmulo de cosas. O sea, nosotros somos como una taza y nos van llenando de cosas, nos van llenando y nosotros somos al final todo lo que tenemos encima. Exacto. Entonces, Lo que se nos mete. entonces no sos una mala persona, eras un vaso vacío que fue siendo rellenado con un montón de cosas, pero que al final del día son cosas no buenas, no trabajadas, de tu contexto socioeconómico, de tu contexto social, de tu contexto familiar. Entonces, cuando lo dijiste ahorita, realmente fue muy revelador para mí. Tuve vergüenza con lo de Edwin, tuve vergüenza. Sí. Y esa vergüenza nace de una persona buena. Una persona mala no siente vergüenza. O sea, puede hacer infinidad de cosas. Una persona sádica, un hijo le lleva el residuo de la marihuana y se lo muestra y enfrente de él lo enciende y hace burlas y hasta le da de fumar al niño. Exactamente. Ahora, esto te impactó. Te impactó porque sos una buena persona. Te impactó, te golpeó y fue radical el cambio. O sea, en ese momento se cortó. Sí, se cortó. Se cortó, yo dije que no iba a volver a consumir ya más droga. Al menos la marihuana la dejé, ¿sí? Así, radical. Sí, radicalmente. Y de repente, pues, después de dejar ese momento la droga, tuve una bendición de un arquitecto amigo mío que me invitó a que trabajara en su empresa y que me fuera a vivir ahí a esa empresa. Entonces eso me ayudó, me cambió el ámbito, donde te mueves, me cambió. Ya no iba a ver a los compañeros drogadictos ni nada, sino que me llevó a otro, ¿cómo te podría decir? Sí, otro contexto. Otro contexto, otro ambiente sano. Entonces, ahí, desde ese momento que yo entré a esa empresa, entonces yo comencé a dejar la droga, ¿sí? Yo no consumí marihuana. Digo, el tiempo en el trabajo, trabajar bajo una empresa, bajo horario, bajo ya obligaciones, te aleja también de las amistades desocupadas que tenía, de personas malas. Y te voy a decir algo, te voy a interrumpir. Yo siento de que Dios, quizá era Dios o el mismo ambiente, la misma situación. Siempre lo voy a meter a que ya estamos predestinados para algo, claro. ¿sí?
Y pues este arquitecto que me llevó, él sabía de mi problema de droga, porque yo le trabajé a él anteriormente en su casa, iba y consumía droga, como que estaba, y consumía marihuana y pega. Y él respetaba mi trabajo y solo a mí me dejaba entrar en su casa de 4 niveles. Y él me lleva para ahí. Pero él siempre me aconsejaba, siempre hubo una persona como mi tutor, como mi mentor, que él me aconsejaba, mira baboso, no hagas esto, mira esto. Yo siempre conocía tu potencial de alguna manera. En como las dos áreas. Como lo vio mi mamá también en algún momento. Exactamente. Es que yo por eso, cuando yo dejé de trabajar ahí, él me dijo que ya me iba y me dijo, si querés andar a demandarme al Ministerio de Trabajo porque estoy quitando el trabajo. Casi 10 años. Le dije, no, porque usted fue mi amigo. Sí. Usted no fue solo mi patrón, usted fue mi amigo y le agradezco mucho todos los años. En esos 10 años que estuve ahí, casi 10 años, pues él fue parte de mi vida, o sea, una persona profesional, una persona, un arquitecto. Yo creo que lo conociste, una persona que yo siento que fue parte de mi vida social, que fue el cambio. Entonces, muchos me quisieron que yo me fuera de esa empresa porque todavía tenía los residuos de la droga, del pegamento, porque caía de vez en cuando, pero ya no era... Sí, obviamente no. Aparte no había un trabajo profesional de un terapeuta que te acompañaba. Un terapeuta, un psicólogo, quizás vivir en lo cristiano, nada, sino que ya era puro esfuerzo. Esa es la parte medular de esta conversación, que es... Por eso es el tema, es un problema social o es un pecado como tal. Si lo estamos viendo desde esta perspectiva, no es un pecado de ninguna manera. O sea, no te pueden catalogar como pecador. Sí. Si creciste en este ambiente, si este era tu modo de vida, vas a una iglesia y te catalogan como pecador por el abuso de sustancias, cuando esto se te fue sembrado desde pequeño. O sea, aquí no hay pecado. Aquí hay una persona que ha sido abandonada a su voluntad, a su involuntad, a su criterio, a su suerte, y no en tu problema específico, y creo que se van a identificar cientos de miles de personas con esta historia, porque así comenzaron muchos. No hay pecado en esta historia, porque pecado es el deseo de transgredir una orden celestial, el deseo de ofender a Dios. Exacto. Eso es teológicamente un pecado. O sea, es ofender a Dios en todo el sentido. Pero en tu caso, y creo que en el de la mayoría de personas dependientes, no hay pecado porque no nacen con el deseo de consumir, de meterse esto o lo otro, con el fin de ofender a Dios. Sí, porque fíjate que quizás cabe poner un ejemplo. Después de todo esto, yo comencé por mi niñez, por lo que yo viví, por mi abandono, por lo que me ministraron. Yo prometí que cuando yo pudiera iba a trabajar con programas sociales, no cristianos, oíme, sociales, para poder sacar gente de ahí. Y así fue, porque trabajé con las pandillas ahí en El Salvador, con las 2 pandillas, y yo veía 2 personas, o sea, yo las calificaba, yo decía, este niño nació para ser pandillero, este niño no nació para ser pandillero, y tuve la potestad de decirle a los pandilleros jefes, de decirle que ese niño me lo sacara de la pandilla porque ese no había nacido para ser delincuente, y es lo que tú estás diciendo. Sí, o sea, es que hay un contexto en el que la gente crece. Y aquí es donde llegamos a la parte medular de esta conversación, es que no es un pecado, porque tu Tomasito de 7 años fue metido a la fuerza a este mundo, de la dependencia a los estupefacientes y a las bebidas alcohólicas. Algo que yo no busqué. No lo buscaste, o sea, no te levantaste un día y dijiste, pues que valga madre Dios y yo voy a hacer lo que se me antoja, sino que, si lo ponemos en contexto teológico, Adán y Eva decidió un día que iba a transgredir la voluntad de Dios y se iba a acercar al árbol del bien y el mal y iba a comer. Se le ocurrió. Adán no, Adán lo metieron a la fuerza. Mira, cómete esto porque está rico. Entonces quien pecó realmente fue ella. Entonces, y ella introdujo a otro al pecado. Exactamente. Visto desde un punto teológico. Pero visto desde un punto social, ya viéndolo desde tu contexto, en tu caso y en el de miles de personas, no es un pecado. Entonces, ahí el rol de la iglesia como que choca, porque la visión que tienen de una persona drogadicta es que es un pecador y que es un satánico y que Dios le vale un pepino. Y en este caso no es así, porque son personas que están presas porque su contexto así se los dio. O sea, vuelvo a la base, somos un cúmulo de cosas que nos dieron desde chiquitos. Entonces, me llama mucho la atención porque estás diciendo que fue parte de tu cansancio lo que te alejó de todo esto. O sea, más allá de un trabajo espiritual,
fue tu propio cansancio el que te fue apartando de toda esta situación y que cambiaste de entorno. Cambié el entorno, Okay. porque también en el entorno yo me prometí no visitar a mis amigos drogadictos, alcohólicos, borrachos, lo que sea. Pasé un año, y eso se lo he dicho a muchos drogadictos, muchos alcohólicos. Aún en México ya tuve la oportunidad de hablar con gente drogadicta y le he dicho, ¿quieres dejarlo? Aléjate de tus amigos. Yo me alejé un año de ellos, de nadie, o sea, dedicarme solo a trabajar, aún si podía viajar a mi ciudad, no lo hice porque dije, como que me logré ver que me estaba desintoxicando y comencé a vivir, o sea, ahí sí entré a una realidad y dije, wow, esto está calidad, esto es diferente. Entonces comencé a ver otro ambiente y ya al año que yo me sentía, y yo lo probé en este sentido. Un día una persona estaba fumando marihuana arriba de nuestra casa, ahí en la empresa donde trabajaba, y yo sentí el olor de la marihuana, pero a la vez sentí el olor, el humo de la marihuana, como o mal olor a ese de ser humano. Okay. Sí, ya se te hizo asqueroso. Asqueroso, entonces dije yo, y mira lo que dije, y eso consumía yo. Sí. Entonces eso como que me llegó a reforzar algo muy grande. Entonces, cuando yo ya estaba capacitado a decir no, entonces fue que... entonces yo fui a mi casa, donde mi familia, donde comencé mis problemas de alcoholismo, drogadicción, de la casa de mi madre, y vi a esa gente que estaba consumiendo droga, pero potencia. Y cuando me vieron decía, hey, ahí viene fulano y tal con la droga, porque yo les vendía droga. O sea, llega un momento de vender, no solo consumir. O sea, fui a vender. Bueno, cuando estaba la guerra, yo llevaba mis 2 libras y ocupaba a César Reynosa para traer. Yo era la mula. Vos eras la mula, sin darte feria ni nada. Hay que cobrar las comisiones. Llegaban los soldados, me revisaban la pañalera, solo tú y yo andábamos, yo te cargaba en los brazos, en la pañalera, en los pañales de los tuyos, ahí metía la droga, y allá la iba a sacar a mi pueblo y ahí la iba a vender. Entonces ellos no pensaron, ellos no creyeron que yo había dejado la droga. Y no, que trae la droga, la mejor, la Red Bull, la Indica y todo. Le dije, no, ya no consumo esa basura. Yo comencé a rechazarla oficialmente. Cuando ellos me vieron mi posición, dijeron, hey, pues me decían el Pato Reynosa, hey, el Pato ya no fuma droga y todo. Y logré aconsejar a alguien que tenía más de 50 años de edad, que estaba consumiéndole, y vos le ibas a tener esa edad. Tener vergüenza, mejor ese dinero que estás gastando, dáselo a tus hijos. Entonces ya Reynosa ya era diferente. Yo ya sí ya estaba limpio, gracias a Dios. Ahora te das cuenta de que, porque los dos, bueno, yo fui pastor también, los dos venimos de un contexto religioso. Correcto. Te das cuenta de que más allá de una labor espiritual, esto es como una de estas ruedas de la fortuna que suben y bajan. Te das cuenta de que es un problema social. Sí. Y que lo que te sacó realmente de las drogas es que cambiaste tu entorno social. Social, correcto. Luego, ahora, en mis recuerdos queda el alcohol todavía por mucho tiempo. Quedaste consumiendo alcohol durante mucho tiempo. Sí, durante estuve en la empresa, todavía consumí alcohol. Okay. Sí. Bueno, te mandaba a traer, ¿te acuerdas? Quiero ver. Bueno, cuando todavía estábamos en Soyapango, creo yo. Sí. Pero cuando ya pasamos a Madreselva, ahí sí también ya dejé de... No dejé, era cuando más consumí cerveza, pero sí me llevó la diferencia que casi no me gustaba el aguardiente, sino que pura cerveza. Inclusive cuando iba a fútbol me decían Thomas Beer, por pura cerveza. Pero cuando ya me trasladé, que dejé la empresa y me trasladé a Soyapango, ahí sí consumía todavía. Pero ya cuando me voy para nuestra ciudad, Sonsonate, ¿te acuerdas la última vez? La última vez yo compré, como que ayer el impacto también, porque ahí, mira cómo es. Compré una caja de cerveza, no sé si te recuerdas, sí. La llené de hielo, todo, y eran como las 10 de la noche y me tomé una cerveza. Y según yo me iba a consumir todo, y esa cerveza me durmió. Y al día siguiente que me levanté, vi aquellas 23 cervezas y dije, wow, y solo una me tomé. Entonces como que analicé y dije, no necesito bebida embriagante para festejar una fiesta. Sí, era mi cumpleaños. ¿Sí o no? Sí. Entonces dije yo, hasta aquí. Y esa fue, bueno, dije hasta ahí, pero me consumí las 23. Sí, claro, sí. No la quería perder. Pero esa vez sí comencé ya. Y mira cómo fue lo de la marihuana con mi hijo también, que
Y fue ese día también que yo dije, cero, hasta aquí. Y también fue... También fue cansancio. Fue cansancio. ¿Sí? Ya hartajo, sí. Ya llegó un ya punto. Estaba hartado, Sí. ya estaba saturado de Sí. todo eso. Ya mi cuerpo no lo resistía. Okay. Quería un cambio. Y de ahí fue, porque después con el tiempo fue que ya comenzamos a visitar la iglesia. Claro. Entonces, pero no era Sí, no fue un trabajo espiritual tampoco, que... no, o sea, no. No había un pastor cerca de mí. A lo que quiero llegar con esto, como te dije al principio, no es demeritar ni el trabajo espiritual, ni el trabajo pastoral, claro ni el trabajo congregacional, sino que es contextualizar lo que es una adicción. O sea, porque si el abordaje es espiritual, estamos de acuerdo en que no se va a solucionar el problema. Porque vas a agarrar a una persona alcohólica o drogadicta, vas a orar por él y no va a haber ningún impacto. No. Porque si te das cuenta, profundizándolo, no es que esté endemoniado. Es que hay un contexto social, un contexto familiar, un contexto socioeconómico que lo arrastró a todo esto. Correcto. Entonces, si desde un púlpito, de un atril pastoral, se grita que esta persona es pecadora, se está ignorando todo esto que estamos hablando ahorita. O sea, en todo esto no hay pecado. En todo esto hay una persona destruida, una persona que necesita ayuda profesional o porque va a pasar. Bueno, tú te diste cuenta por tus medios, pero eso no te libró del desgaste de tu familia, de tu desgaste físico. Exacto. Actualmente tenés problemas de azúcar. Sí, o sea, estábamos platicando hace rato tu problema el nervio ciático. El nervio ciático, tu problema de tus pies. Entonces, todo esto deriva, o sea, digo, te diste cuenta y qué bueno. Porque fue justo a tiempo. ¿Años? A los 40 años. A los 40 años. A los 40 años dejaste ya todo por completo. Por completo. Pero te das cuenta de que tu familia se desgastó, tu matrimonio se desgastó, tus hijos se desgastaron y se desgastó tu salud. Porque el abordaje normalmente es desde la espiritualidad, de la religiosidad y de la ignorancia eclesiástica, porque se denomina a esta persona pecadora, cuando el abordaje debe ser totalmente ya con un profesional de la salud mental. O sea, ya tiene que haber una persona, un terapeuta exactamente que aborde este tema, porque el que tenían que sanar era el Tom más chiquito. Es correcto. Al abandonado, al que no le daban sus estrenos de fin de año, al que no le compraban juguetes, al que se iba sin comer, al que se iba sin comer para la escuela. O sea, ese niño que cuando pudo escapar de la realidad, lo hizo a través de los estupefacientes. Exacto. O sea, no a través de una iglesia. No a través de una iglesia. Ahora, vuelvo a repito, no estamos demeritando el trabajo espiritual, sino el abordaje. El abordaje que se le da espiritualmente no es el correcto. Exacto. O sea, partiendo desde ahí. Ahora, lo dejas ahí y luego llegas a la fe. Exacto. Cuando llegas a la fe, todo este problema ya no lo venías arrastrando. No. Ya estabas libre de todo. Sí, ya, porque la etapa final fue lo de ese proceso de la cerveza. Ahí fue la etapa final. Okay. De ahí fue que ya comenzamos ya a caminar en la fe. ¿Sí? Sí, y yo recuerdo de que y tu ministerio y parte de tu enfoque y lo que hicimos como familia mucho tiempo como cristianos estuvimos muy enfocados en las personas que vivían en la calle presas del alcohol. Sí. O sea, y siempre ha sido tu enfoque hasta el sol de hoy. Siempre. Y tenés un ministerio de niños, o sea, que le das de comer a niños. Exactamente. Te das cuenta de que todo tu psiquis, todo tu contexto te lleva a donde comenzaste. Exacto. O sea, estás empecinado en ir a la raíz del asunto. Los niños y las personas que viven en situación de calle. Exactamente. Y siempre, fíjate que siempre, a pesar de que tengo el ministerio pastoral y misionero, pues, soy misionero, pero siempre que yo voy a hacer un proyecto, ¿cómo le llamo? Proyecto social. Sí. Siempre lo llamo así, voy a hacer un proyecto social. Y digo esto, y yo exhorto a muchos pastores y le digo, hey, la iglesia no está haciendo proyectos sociales, es lo que estás enfocando tú. La iglesia está haciendo proyectos evangélicos. Y con todo el respeto a ellos, tal vez más tarde lo tocamos, pero el problema es que dejan de hacer lo social por agarrar lo evangélico, por agarrar el billete. Exacto. Lo siento mucho por ello, pues pero es la realidad. Entonces, yo digo siempre un proyecto social. ¿Por qué? No sé si te recordás que abrí una escuela de fútbol hace muchos años, pero el proyecto era social. Cuando estábamos allá, que abrí la primera escuela de fútbol allá en Soyapango, el proyecto era social. Yo estaba en la alcaldía, yo no estaba en una iglesia. Sí. Ahora, si vas a la iglesia primitiva del libro de los Hechos, te das cuenta de que la Biblia dice que era una comunidad, o sea, tenían todas las cosas en común. Exacto. O sea, la comunidad cristiana, en aquel entonces, la comunidad de la iglesia primitiva,
tenían a los apóstoles, traían todas las donaciones a los apóstoles y parte del trabajo apostólico era dárselo a los niños y a las viudas. Exactamente. Entonces, el enfoque de la iglesia primitiva era social. Exacto. O sea, prácticamente se puede denominar una iglesia comunista porque traían Sí, todo sí, y comunión. ponían todo en la mesa y decían, todo aquí en partes iguales. Entonces, ese era el trabajo de la iglesia Que primitiva. hoy lo han agarrado lo mal interpretado. Claro. Los políticos que son comunistas. Sí, no, o sea, y ahora ellos se llenan sus arcas ellos solitos, Pues o sea, claro. nada que ver. Ahora, si vamos al contexto social de una iglesia, el contexto teológico de una iglesia, la iglesia está para apoyar a las personas más necesitadas. Sí. Ahora, las iglesias pues se lucran de la ignorancia y de la fe de las personas. Pues. Exactamente. Ahora, Quizás por lo que tú estás diciendo, porque les meten en su corazón, en su mente que son pecadores. Exacto. Y que ellos les van a ayudar a dejar de pecar. Ahora vamos ¿Y a la cómo van manipulación. dejar de pecar si ellos siguen pecando? Exacto. O sea, pero por eso es la pregunta medular de todo esto es, esto no es un pecado, Exacto. pero son tan capaces de manipular esa palabra que la meten en todos los huequitos que quepan en una persona para hacerlo sentir mal. Porque si vos llegas a una iglesia con todos tus problemas que traías, eras una mala persona. Y eso te van a hacer sentir. Y me iban a echar. Sí, y si te recibían, ibas a ser el que ponía las sillas, el que trapeaba, el que barría, Exacto. porque sos una mala persona. Porque parte del discurso de la iglesia actual es hacerte sentir lo peor posible para que entre peor te sentís, te hacen sentir que más necesitas estar pegado al púlpito. Exacto. Y pegado en oración, y pegado al pastor, y pegado a todo. Y en lugar de resolver el problema desde la perspectiva correcta, lo hacen desde la culpa. Y eso no sana a nadie. Sentimiento de culpa. Sí, o sea, te encargas de un sentimiento de culpa. Mi hermana, la Beba, tu hija, hablamos constantemente y me dice, si me salgo a darle pecho a mi niña, que estoy mal, que Dios me va a castigar. Si no voy un día al culto porque me siento cansada, porque vengo de trabajar, me van a castigar porque soy pecadora. Entonces, juegan con estos papeles, los invierten a su favor para mantener a la gente ahí presa. La psicología cristiana. Exacto. Entonces, hasta cierto punto, a los pastores, a los malos pastores y a los malos líderes religiosos les conviene que una persona se sienta muy cargada. Vamos al cristianismo, van a comenzar a hacer solo cosas cristianas. Sí, es que se sesga. Ya se sesga y ya todo el enfoque se pierde. Pero la pregunta que me hiciste es, el niño va a ir a la iglesia, pero va a ir con hambre y se va a ir con hambre de la iglesia para su casa. Por lo menos nosotros todos los domingos hacemos el culto a los niños, les hablamos cosas de Cristo, pero a la vez se les da su comida. Muchos pastores me han dicho, pero eso es comprar el alma de los niños. Le digo, disculpa, pero Jesús daba comida. Es una incoherencia por completo. Esto porque este problema doctrinal se puede decir. Y yo fui pastor mucho tiempo y yo pensaba que si un problema no se aborda desde el punto de vista teológico, no es bíblico y que no está bien y que la iglesia debe rechazarlo. Pero tantos años separado del pastorado, yo me doy cuenta de que hay cosas teológicas y doctrinales que solo funcionan dentro de la burbuja de la iglesia. Correcto. Pero fuera de ahí hay un mundo real que dista mucho de todas nuestras liturgias adentro, nuestras oraciones, nuestros gritos, nuestro ungimiento de aceite, todas las cosas que hacemos adentro. Ahí afuera, porque todo lo que está pasando en la iglesia ahorita ha pasado durante toda la vida de la iglesia. Sí, es correcto. Y vos nunca fuiste alcanzado por todas las oraciones. Tomemos nuestra nación y Tomás Reynoso seguía delinquiendo y haciendo. Correcto. Entonces, hay cosas que se funcionan solo dentro de su burbuja y no funcionan para todo el mundo. Es como lo que tú dijiste tomando mi nación en Choloma, en Honduras. Yo creo que estabas para esos tiempos allá. Todos los pastores en los estadios, Choloma para Cristo. Pero iban ellos a hacer programas sociales. Y actualmente como está Choloma. Se sigue siendo el mismo. El mismo, peor. Narcotráfico, brujería, todo. O sea, no hay impacto. No hay un impacto. No, lo Entonces, que tú dices. el abordaje, porque se aborda, volvemos al tema de este capítulo, el abordaje desde el pecado y no desde el problema social. Correcto. Entonces, si se aborda desde el pecado, se va a resolver con oraciones, con gritos y con ungimientos de aceite. Si se aborda desde una problemática social, de personas abandonadas a su criterio, en un contexto de drogas, de alcohol, de maltrato físico, si se aborda desde ahí, si los pastores se preparan realmente
para abordarlo desde ahí, sí va a tener un impacto real. Va a tener, por lo menos, o ahorita que estaba en Morelia, llegó una señora, varios, pero una señora se puso a la primera fila, toda sucia, mal vestidita, casi desnuda, semidesnuda, por decir algo, borrachita. Y yo estaba predicando y la gente, nadie le paró atención. O sea, en Honduras dice, nadie le paró bola. Sí. Aquí nadie le puso atención. Y todos bien vestidos, todos ungidos, todos llenándose de la presencia del Espíritu. Y problemas reales pasando frente Y a estaba ellos. enfrente de ellos. Entonces, ¿qué hice yo? Les dije, les estaba hablando sobre el amor, que el amor cubre multitud de pecados. Y le digo, ¿ustedes quieren que venga mucha gente a la iglesia? Sí, bueno, ya están viniendo. Estos son los que Dios habló que iban a venir acá, que necesitan de ustedes. ¿Cuántos de ustedes, cuando esta señora y él entró, lo abrazaron? Todos callaron. Y me dejé de predicar. Yo siempre rompo protocolos. Yo no estoy atado a un protocolo de una iglesia. A una liturgia. No. Y me bajo del altar y la llamé, me la llevaron, la abracé, todos se quedaron sorprendidos, la abracé, le di un beso y yo soy muy bromista, le di, porque ella se quiso soltar, no, espérate, si te doy un beso porque me voy a casar contigo, dándole amor, Sí, dándole confianza, el exacto, hielo, que ella sepa de que realmente ella vale. Pero todos se quedaron ahí. Les dije, si usted viene a la iglesia y no hace esto, usted está viniendo por gusto. Porque lo ven desde el punto de vista espiritual, entre comillas. Pero este es un problema. Social. Sí, esta es una cuestión social que se debe abordar. El abordaje debe ser un problema social. Exactamente. O sea, incluso los centros de rehabilitación y otros grupos hacen más el trabajo realmente que una iglesia que se jacta de una moralidad alta y de que tienen todas las respuestas a todas las preguntas. Fíjate que lo mencionaste, los centros de rehabilitación. Allí sí admiro a la pastora Reina, donde acabo de estar, donde llegó esa señora, porque ella habló conmigo 2 veces y me dijo, mi sueño, mi visión, mi anhelo es abrir un centro de rehabilitación para tener toda esta gente ahí. Ella va con la idea social. Exacto. Ella practica mucho lo social. Entonces me llamó la atención y le dije, cuando usted lo abra, si quiere apoyo, solo dígame. Mi hijo también, él fue mi coordinador, mi segundo coordinador en el centro de rehabilitación y él tiene la experiencia, le dije, para venir a trabajar con ellos. O sea, sí lleva el proyecto social. Algo tras muchos pastores, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de esta noche, o de este capítulo, ya es noche, de que realmente el alcoholismo, la drogadicción o la dependencia a todo este tipo de sustancias es un problema social más que un problema pecado. social. Es un problema social más que pecado. Sí, y lo vemos. Yo digo, quizás, César, quizás pecado ya cuando ya estás dentro de la iglesia y claro, sabes lo que tienes que hacer y ahí estás pecando. Sí, porque el pecado parte de la conciencia. Exacto. O sea, de que yo quiero transgredirlo. ¿Sí? Porque está la ley y la transgresión. Entonces, para que exista una transgresión, tenés que conocer la ley. Exacto. Si no la conoces, ¿cómo sabes que la estás transgrediendo? Exacto. No es posible. Si creciste en este contexto y sabes que esto es malo y lo seguís haciendo, pues ya hay un problema. Pero se te fue prácticamente impuesto como parte de tu diario vivir, de tu forma de ser y de que esta es la manera en que vi crecer a las demás personas. Entonces, ahí está. Y lo razonable o llegar a la conclusión de esto es que realmente el abordaje debe ser social. Más que desde el punto de vista espiritual o pecaminoso. Y abordarlo desde sí. En tu caso fue un cansancio emocional, económico, físico, que te llevó a alejarte de todo esto y luego conociste los caminos de Dios. Y quizás abonar lo que tú estás diciendo de más enfocarse más en lo social, porque me pasó en Nicaragua algo. Después de predicar y estaba orando, me dice una señora con su hija ahí en la iglesia y me dice, pastor, ¿puede orar por mi hija? Y yo creo que cae esto, fíjate, bien precioso, porque le dije, ¿qué tiene de enfermedad? ¿Qué es lo que...? No, es que mi hija es malcriada. Y quiero que usted ore por ella para que le quite eso. Y le dije, no voy a orar por ella. ¿Por qué? Me dijo. ¿Acaso no es su responsabilidad o obligación? Sí. Le dije, no. ¿Tú crees que con una oración yo voy a cambiar la mentalidad de esta niña? No es posible. Para que esta niña cambie, le digo, tú la malcriaste, ahora a ti te toca darle una buena crianza. Le dije. Esa fue, y creo que esa ahí pegó bastante sobre este tema, porque yo no pude orar, pues yo sabía que iba a ser con una oración, y la iglesia se está metiendo en eso. Vamos a orar para que el diablo se vaya. Yo tengo un tema ahí que se llama
en Marcos 3:15 que dice y que nos dio autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Exacto. Entonces, cuando yo les digo a la iglesia, ¿cuántos queremos echar demonios? Amén, amén. Pues comience con los suyos, le digo. Usted está echando fuera demonios, usted está endemoniado. Exacto, excelente. ¿Me Sí. entendés? O sea, porque la verdad que queremos hacer algo para que la gente cambie y ellos no están cambiando. Sí, porque volvemos a la base. O sea, no todo se resuelve con una oración, con un decreto No. o con una liturgia. La gente se vuelve religiosa y tapan el sol con un dedo, pero al final del día siguen siendo las mismas personas de siempre. Yo pienso de que quizás el papel de la iglesia es prepararse, Sí, prepararse para ir a hacer la obra social. sí, claro. Ahí sí ahí sí puede la iglesia puede hacer algo. Sí, sin el moralismo que los caracteriza. Sin el moralismo, o sea, estar consciente. Por eso me llamó la atención donde estuve hospedado la pastora Carmelita, ella es psicóloga. Y ella atiende a las personas y ella no mezcla lo cristiano con lo psicológico. Okay. Y me hablé muchas veces con ella y me gustó Su lo que ella está aportando para la sociedad. Sí, sí, porque volvemos al abordaje. Exacto. O sea, hay cosas que sí, porque una oración te puede hacer sentir paz, sentirte bien, relajarte, cualquier tipo de cosas. Pero una persona con un tema de drogadicción jamás va a ser sanada por medio de una oración. Fíjate que el diseño que lo últimamente he tenido como misionero, que yo cuando me dicen, ore, ¿qué puede orar por fulana de tal, por fulano de tal? Lléveme a su casa. Cuando llego a la casa, yo me siento y no oro por ellos. Yo comienzo Sí, a alguna abordar. consejería, pastor. Y comienzo a sacar el diagnóstico por qué llegó hasta ahí. Entonces lo que yo doy es consejo. Sí, claro. Haga esto y esto y esto porque le vino esto y esto y ellos esperando la oración. Y yo le digo, ¿de qué va a servir que le ore por usted si yo ya me voy? ¿Y qué va a pasar aquí? Nada. Sí, sí, no va a pasar. Yo mejor agarro, platico con ellos, le digo, mire esto y esto, a usted le vino esto por esto y esto, el consejo que le doy es esto y esto y esto y esto.